Cada uno tiene sus propias asociaciones con Japón. Para algunos es su cultura, tradiciones e historia únicas. Para otros, tecnologías y animación específicas. Para otros, las luces de neón de las grandes ciudades o viceversa, la calidez de arquitectura auténtica. Y para otros es la deliciosa comida local. Pero para mí Japón siempre se ha asociado principalmente con el yuki. Con esta suave palabra en su idioma llaman a un etalón, la nieve japonesa. Y en busca de esa misma nieve, no todo salió según lo planeado, pero descubrí el país del sol naciente de muchas maneras. Con sus pueblos y metrópolis, capitales de nevadas mundiales con extrañas montañas y bosques, volcanes activos y una isla. La isla fue colonizada por los japoneses, intentó ser conquistada por los soviéticos y finalmente fue elegida por los australianos. Con sus características culturales, peculiares exquisiteces y paisajes absolutamente poéticos. Bueno, y para que fuera más o menos apropiado que el título de este vídeo también tuviera algo de poético. En el montaje de la teletransportación al país de mis sueños se puede mostrar en unos pocos segundos, pero en realidad me llevó casi 2 días. Tomé varios trenes, pasé por un control exhaustivo en el aeropuerto de Varsovia, como si llevara grano en mi equipaje, y un vuelo de 13 horas. Durante este largo vuelo, el sol solo apareció una vez justo antes de aterrizar. Y más tarde en el aeropuerto de Narita. Tuve solo unas pocas horas de sueño de dudosa calidad, pero probablemente sea lo mejor, porque ahora tendré que dormir de nuevo para no sufrir demasiado jet lag. Al llegar nos recibieron varias características sociales de Japón. Amor por los documentos en papel y por el dinero en efectivo. Me advirtieron que debía cambiar yenes inmediatamente por una reserva, ya que especialmente en regiones remotas el efectivo se necesita en casi todas partes. Para pagar en autobuses, instituciones, máquinas expendedoras y tiendas. Así que este supuesto país supertecnológico vive en el pasado en algunos lugares. En el aeropuerto nos reunimos como nuestro grupo ucraniano-europeo bajo la dirección de mi amigo y guía Tolik. De hecho, él se dedicaba principalmente a la logística de la nieve, y enseguida nos subimos a un autobús previamente reservado que nos llevaría a las montañas. Si todo va mal con la digitalización aquí, con la automatización todo está en orden. En primer lugar, el conductor ni siquiera frenó frente a las barreras automáticas. Y en segundo lugar, cuando paramos en una cafetería de carretera para picar algo, nuestro pedido de ramen no lo tomó un camarero, sino una máquina. El pago fue en efectivo. La máquina expendedora emitió un cupón de papel que usamos para conseguir el mismo caldo fragrante en el punto de distribución. Hablaremos de esta comida de los dioses japoneses con más detalle, pero por ahora nos quedan otras 3 horas de camino hacia la región de Myoko. Paramos en una casa de huéspedes tradicional japonesa donde lo primero que nos llamó la atención, aparte de los detalles interiores extraños y algo anticuados, fue la limpieza impecable. Antes de entrar en la zona residencial hay que ponerse unas zapatillas de estar por casa, aunque no todas caben. También es tradición por higiene tener zapatillas separadas en la entrada de cada baño. Y el detalle que realza todo esto es que en medio de todos estos interiores vintage y auténticos, está instalado el mismo inodoro legendario y súper tecnológico con diferentes modos de descarga y calefacción en el asiento. Esto hace que esta casa sea lo más japonesa posible. Estos dispositivos se llaman washlets y estaban instalados en todas las casas que visité con distintos niveles de tecnología. Sí, a ver, y os voy a hacer una rápida inspección del baño. Estos dispositivos turbo, además de la calefacción de los asientos y varios modos de descarga, embudo y cascada, no sé cuál es la diferencia tecnológica, también tienen una característica innegablemente interesante en forma de lavado inferior y frontal.
Esto probablemente ayuda a los japoneses a ahorrar papel y usarlo para otras necesidades, y como ya hemos entendido, tienen muchas necesidades. Pero pasemos del baño y las teorías conspirativas burocráticas a nuestra habitación. Es una habitación japonesa tradicional con una estera en el suelo, un juego de té tradicional y cosas así. Es una lámpara de queroseno eléctrica muy extraña que ayuda a mantener el calor por la noche, porque en Japón casi no hay calefacción central y las casas son muy frías. Por lo tanto, en particular, los asientos calefactados en los baños no son un capricho, sino una verdadera necesidad. Cabe preguntarse, pero ¿dónde están las camas? Anda, mira dónde están nuestras camitas. Más precisamente, no camas, sino colchones tradicionales japoneses llamados futon. Se coloca directamente sobre la misma estera con una manta gruesa y una almohada rellena de arroz. Y teniendo en cuenta la misma lámpara de queroseno, este ambiente ascético debería ser cálido y confortable. Dormir fue muy cómodo, pero fue difícil conciliar el sueño. Después de todo, todavía tengo el jet lag. Una cama tradicional y el jet lag son cosas muy insidiosas, pero no queríamos perder tiempo adaptándonos, así que arrastramos nuestras caras ligeramente tristes hasta el desayuno. El desayuno consiste en arroz cocinado en una olla arrocera, común en todas las casas, y una variedad de platos que difícilmente combinaría en una sola comida fuera del país del sol naciente. Y todo esto rodeado por un interior casi museístico, que parece congelado en el tiempo entre los años 80 del siglo XIX y el siglo XX. Me sentí como si no estuviera comiendo en la cantina de un hotel, sino como si hubiera ido a la cocina del dueño. Nuestro anfitrión, Masahiro-san, es un japonés bastante melancólico que no habla inglés y se comunicó con nosotros a través de una aplicación de traducción. Y a través de ella, por ejemplo, nos contó que antes de tumbarse en medio de la sala, este oso había bajado de las montañas a su territorio para comerse sus cultivos y que su padre lo había recibido con un rifle. Pero esa brecha lingüística y la dura realidad de la vida en esta región no son un obstáculo para la humanidad y la empatía. La primera vez que estuvimos aquí en Myoko, en enero de 2020, nos alojamos en Masahiro-san, y nos sorprendió mucho cuando, tras iniciar una invasión a gran escala, Masahiro-san nos escribió una carta. Y la carta preguntaba, ¿estamos bien? ¿Podría ayudar de alguna manera a Ucrania? También hizo una pequeña donación a las Fuerzas Armadas. Creo que fuimos los únicos ucranianos que vio aquí. Japón en general brinda mucho apoyo a Ucrania, y esto es un fenómeno real desde una perspectiva histórica. Al fin y al cabo, este país bastante aislado nunca ha estado tan involucrado en una guerra en el otro lado del planeta. Además, este apoyo se extendió al pequeño pueblo de Sugino-Saba. Esta es una auténtica provincia japonesa. No hay grandes ciudades cerca. Todas las casas son bastante sencillas y se dedican a la agricultura o a recibir huéspedes que vienen a esquiar en las pistas de las pequeñas estaciones de esquí que rodean el majestuoso volcán Myoko. Estas estaciones no son muy populares entre los turistas extranjeros y tienen su propio ambiente interesante y bastante acogedor. Una combinación de remontes antiguos y nuevos cuyo acceso cuesta como Bukovel en la temporada de calor. En cuanto a nuestros dólares, el forfait de un día aquí cuesta $40. El público principal son japoneses, que tallan con trajes extravagantes y organizan pequeñas ferias de snowboard, con pruebas de tablas y fijaciones de fabricación local, por supuesto. Y hay muchos lugares para probar estos productos. Claro, si hay nieve fresca y suelta. Vale, volvamos a la pista, aunque sin gloria.
El relieve del bosque parece muy apetecible, pero, como diría, no hay mucha nieve. Pero haremos todo lo posible por esquiar. Lo haremos lo mejor posible, ¿no? Sí, intentaremos esquiar. ¿Hay algo que probar? No hay muchas cafeterías en la cima, pero aún hay algo que probar. Uno de los establecimientos, por ejemplo, tiene un robot que sirve cerveza automáticamente, pero solo aceptan efectivo. El yen se ha depreciado un poco últimamente, así que ahora mismo, por solo $8 en un resort de montaña, puedes comprarte un plato entero de arroz con salmón, sopa y un huevo extra. Este huevo, por cierto, es un plato especial de la región. Se cocina en fuentes geotérmicas del mismo volcán. Un huevo muy poco cocido que vuela directo a este plato y... estaba bueno. Buenísimo. Pero se puso aún mejor. Además de cocinar huevos, en esta región de Japón puedes sumergirte en las mismas aguas geotermales por tu cuenta. Para ello, después del atardecer, vamos a un lugar llamado onsen. Se trata de un baño público japonés construido alrededor de aguas termales, cuya agua se enfría y se vierte en baños comunes. Curiosamente, tradicionalmente no se dividían en hombres y mujeres, pero desde la occidentalización del país a finales del siglo XIX, esta separación sí se produjo, pero sigue siendo parte de la cultura local. Estas instituciones tienen normas muy estrictas. No grites, cúbrete el tatuaje. Además, uno de los nuestros fue descubierto por esto y está estrictamente prohibido filmar. El proceso mismo de estos tratamientos de spa japoneses también es bastante interesante. Y para demostrarlo, volvamos a nuestra casa de huéspedes, que también tiene su pequeño onsen. Primero hay que lavarse bien en la ducha. Tradicionalmente esto se hace sentándose y usando cepillos y otros aparatos comunes. Y solo entonces completamente limpio se puede acceder al agua caliente común. En nuestra casa de huéspedes el agua del onsen está cubierta, ya que se recoge una vez por noche y cada uno se turna para usarla. ¡Ay, cuanto más tardéis, más frío hará! Y así, del valle de onsen es que el agua de las mismas fuentes termales fluye directamente a la casa de huéspedes. En mi opinión, esto es simplemente una explosión de imaginación. Durante mi largo viaje por Japón visité varios onsen en distintos lugares, tanto en fantásticos parajes montañosos como este, como en grandes ciudades con agua calentada artificialmente. Y una cosa puedo decir con certeza, es una experiencia muy inusual. Al día siguiente nos dimos cuenta de que no había nada que pescar en la estación, así que llevamos nuestro propio equipo de esquí de travesía, con la ambición de caminar hasta el volcán. Hace mucho calor aquí, pero es muy hermoso. Los bosques son diferentes a todo lo que he visto antes. En algunos lugares el ángulo de ascenso se vuelve simplemente heroico. Me siento como un auténtico alpinista japonés. Habíamos superado más de 400 metros de ascenso y llegamos al cráter del volcán Myoko. Pero es precioso. Sí, y aquí nos espera un freeride en el cráter de inmediato. Tiene un aire japonés. El océano está al fondo. Estamos cerca del volcán. Y bajo nuestros pies, bajo nosotros, espero la misma nieve japonesa. Y me alimento con unos aperitivos japoneses raros.
Esta es una salchicha que huele más bien a palito de cangrejo envuelto en 3 capas de celofán. No sé por qué les gusta tanto envolver todo en plástico, pero es una tradición local. Por cierto, huele a sulfuro de hidrógeno. Y no es porque alguien se haya asustado en la ladera o haya cocido los mismos huevos, sino porque esta belleza de 2.500 metros de altura es en realidad un volcán en plena actividad. Claro, no lleva mucho tiempo expulsando lava ardiente, pero todavía se puede ver el vapor saliendo de su cráter en algunos lugares, que es justo lo que desprende el olor. Si alguien sintió el olor a sulfuro de hidrógeno, yo no lo sentí. Pero es precioso. Teníamos la ambición de tener tiempo para pedalear un poco más por aquí, pero bajar al cráter de un volcán activo, bueno, un poco activo, ya es suficiente emoción para un día. No pudimos dejar de admirar estos increíbles bosques y vistas montañosas todo el día. No encontramos el yuki que buscábamos en el cráter, pero el momento estético simplemente nos conquistó. La foto, por ejemplo, de Tolian haciendo un giro en un único rayo de luz en una ladera volcánica es como una impresión japonesa de snowboard. Y añadiré un pequeño detalle mío a esta estética. Buen detalle de product placement. Vale, terminar nuestra experiencia con la estación con un descenso al atardecer en pistas vacías. Era algo que nos merecíamos hoy. Casi un tutorial de esquí. Miyoko dejó una impresión de una especie de pilipeds japoneses. De hecho, los bosques son similares en forma y relieve a nuestros pilipeds, y todo el auténtico provincianismo nos lo recuerda. Y ahora nos trasladaremos a una estación japonesa más moderna y mundialmente famosa. Nos despedimos de Masahiro-san y emprendimos un viaje en autobús a la verdadera meca del snowboarding japonés y mundial. Oye, el pronóstico parecía muy prometedor. Ahora nos trasladamos al Valle de Hakuba. Así pues, el encantador valle y la ciudad de Hakuba, que lleva el mismo nombre, forman parte de los llamados Alpes japoneses, y los japoneses no se sienten inferiores por ello, porque Alpes ha sido desde hace mucho tiempo el nombre de cualquier montaña hermosa. Así que estos Alpes son una de las mecas de los snowboarders, ya que en 1998 se celebraron aquí los Juegos Olímpicos y las primeras competiciones de snowboard.
Y también hockey femenino y curling, por si os interesa. Estas montañas son pintorescas de hasta 3.000 metros de altura, agrestes, y cada año se celebra aquí una de las etapas principales del Free Ride World Tour. En resumen, todo es como los Alpes, pero con un toque japonés. Pero por desgracia, estos Alpes solo nos aparecieron el día que nos fuimos. Viajábamos a Hakuba con un pronóstico de nieve, pero nos sentimos un poco incómodos cuando el pronóstico de nieve se convirtió en lluvia. Así que ahora nos divertimos un poco en el agua y esperamos que nieve los próximos días de esquí. El precio del forfait es un poco más alto que en Myoko, unos $50 al día, pero la tarifa está bien. En total, el valle se extiende en 7 estaciones de esquí, al igual que en valles euroalpinos decentes como Chamonix. Y tiene un aspecto bastante interesante. Por ejemplo, la estación de esquí más cercana, Goryu, parece una especie de edificio constructivista soviético. Y la zona más famosa y extensa, llamada Hapaone, se construyó para esos mismos Juegos Olímpicos, pero de nuevo con este tiempo de lluvia y nieve solo se pueden celebrar Juegos Olímpicos nadando. O comiendo en exceso, porque a diferencia de nuestro pueblo de Myoko, donde solo había una tienda y un restaurante y medio, hay una oferta gastronómica buena y variada. Shish kebabs de carne japonesa bajo los remontes, auténticos dumplings, o como se les llama correctamente en japonés, yaoshi. Cafeterías de snowboard donde puedes secarte si llueve y alquilar algo interesante si nieva. Y restaurantes japoneses con sopas de 7 ingredientes y cangrejo que tienes que cocinar tú mismo. Se llama sukiyaki o hot pot y es una actividad social muy interesante. Y por supuesto muchos bares para todos los gustos. Pero el primer día el ambiente era de lo mejor, salvo por sorber fideos locales en el vestíbulo del hotel. Y por cierto, sobre nuestro hotel, vivíamos en un pequeño y acogedor bosque, en un hotelito mucho más europeizado. Tiene un equipo internacional que habla inglés excelente, y el hecho de que sea un hotel japonés revela algunos detalles. Aquí tenemos camas europeas más familiares y microhabitaciones japonesas tradicionales, en las que 2 fundas de snowboard ocupan casi todo el espacio. Sí, era tan estrecho que tuvimos que sacar sillas de la habitación para acomodarnos. También había una bañera que correspondía al tamaño de la habitación. Y fue entonces cuando me encontré por primera vez con el famoso problema de los haijin altos en las duchas japonesas. Solo hay un dedo hasta el techo. En el sótano hay una lavadora japonesa típica que funciona, como ya habrás adivinado, con dinero en efectivo. Y aquí está este armario que recuerda a los que se pueden encontrar en nuestros antiguos apartamentos. Pero mientras que en Ucrania suelen estar llenos de trastos soviéticos, aquí las estanterías están llenas de colecciones de manga. El anime y el manga en Japón no solo son una subcultura, sino un pasatiempo muy popular. Hablaremos más sobre este tema, pero por ahora volvamos al tema de la montaña. Por la noche bajó la temperatura y salimos a ver la competición nocturna de slalom peraltado. Música, curvas preciosas, todo como debe ser. En general, a la gente en Japón le encanta esquiar de noche con sus luces y más luces. Saben lo que hacen y, como dicen, iluminan el lugar a tope. Pero es mucho más pintoresco que esquiar de noche ver por fin la lluvia de verdad desde la ventana. Y en honor a la primera nevada japonesa que vimos desde el cielo, aquí os contamos por qué se considera tan especial. Por eso los vientos fríos de Siberia pasan sobre el mar de Japón y acumulan mucha humedad. Y en las montañas japonesas cae mucha nieve debido a esa humedad. Y en algunas regiones la situación se vuelve realmente absurda. Y la temperatura media invernal rara vez baja de los 5 o 10 grados.
lo que permite que la nieve se mantenga suelta y ligera, formando ese yapou tan especial. Es un término derivado de las palabras japonés y powder, nieve fresca. Pero como no habréis oído, no es como la misma nieve en polvo japonesa. Os explicaré por qué. No vimos nada mágico. Después de la lluvia de ayer, toda la superficie estaba congelada y caía nieve fresca sobre el hielo. Incluso han puesto avisos por todas partes de que las condiciones en la montaña, por decirlo suavemente, no son nieve, sino hielo. Bueno, intentamos esquiar por aquí, pero esto fue como ir al dentista. Con la esperanza de que todo saliera bien, fuimos a un resort al otro lado del valle en nuestro último día en los Alpes japoneses. Pero qué mal estaba la cima. Hay que buscarle el lado positivo a todo. No hemos tenido nieve japonesa, pero estamos haciendo una carrera genial. Quizás sea una especie de budismo zen japonés hasta cierto punto. Bueno, a diferencia de la nieve de hoy, estábamos contentos con el lago Aoki. Oye, pero después de todo tengo 2 piernas. Esto me sorprende. Bueno, ¿quieres decirles a todos lo buen atleta que soy? Sí, soy buenísimo, soy buenísimo. Casi 13 kilómetros para llegar a una de las atracciones naturales de Hakuba. Y este fue el más largo de todos. Durante este viaje salimos a entrenar juntos de vez en cuando. Dimitro, por cierto, es entrenador profesional de carreras. Oh, ¿cuánto debería gustarle correr? Así de mal tiene que ser el patinaje para dejarlo en pleno día y salir a correr, o como escuchar un chiste sobre odontología. Quien sabe, sabe. Según el pronóstico, allí nevó más y la bajada de temperatura no fue tan crítica. La pista de patinaje se llama Tsugaike. De las que visitamos en Hakoba, es la más baja, la más acogedora y la más típica de los Cárpatos. Así que tomamos el telesilla más alto que estaba abierto ese día y nos dirigimos inmediatamente a los bosques. Ay, cruzamos la línea roja. Un poco de supervivencia. Bueno, hasta ahora creo que Tsugaike es lo más parecido al esquí forestal japonés que había imaginado. Claro, no es la historia más agradable, pero es todo lo que tengo. Pero resulta que el recuerdo más vívido y más japonés de ese día fue una pequeña fuente termal pública para los pies. Y aunque hay dudas sobre la higiene de esta idea, ya que a diferencia de un onsen completo, no hay lugar para lavarse los pies. Nos moríamos de ganas de zambullirnos después de un día de esquí. Y tal vez tenga sentido simplemente sentarme en este mini onsen y pensar en algo existencial, en el destino, en que tal vez Japón simplemente no quiere que pruebe su legendaria nieve polvo esta vez. La transcripción correcta de lo que nos espera en esta isla sería Hokkaido. Así que emprendimos nuestra tercera y mejor visita a Japón, con la esperanza de intentar por tercera vez encontrar al legendario Yapou
con el que hasta entonces solo habíamos soñado. Y para llegar al lugar donde podría estar escondiéndose, volvimos al punto de partida, el aeropuerto de Narita. ¡Qué cantidad de Pokémons! Parece bastante seguro. Como ya sabréis, Japón no es solo una isla, sino todo un archipiélago. Y volamos desde la más grande Honshu hasta la segunda Hokkaido. Pero mirando un poco más adelante, con todo lo que nos espera en esta isla, la transcripción correcta probablemente sería Hokkaido. Esta isla es un lugar muy inusual y con mucho ambiente. Es famosa por el mar, es una isla, y por el mejor marisco de Japón. También tiene estaciones de esquí y la mejor nieve de Japón. Volveremos a la nieve un poco más adelante y por ahora unas palabras sobre las ciudades y la historia de Hokkaido. Durante mucho tiempo estas tierras estuvieron habitadas por las tribus Ainu, que se dedicaban a la caza y a la pesca, algo comprensible para las tribus isleñas. Y finalmente terminó en la segunda mitad del siglo XIX. La actual capital de la isla, Sapporo, se fundó al mismo tiempo. Esta es una metrópolis típica que se construyó desde cero según el modelo estadounidense, porque para entonces Japón ya había iniciado un proceso de occidentalización. Después de un giro contrario, porque la URSS comenzó a apoderarse de las Islas Cheshire, también conocidas como las Islas Kuriles. Y en agosto de 1945 la Unión Soviética tenía un plan para invadir la parte norte de Hokkaido. Pero según tengo entendido, los estadounidenses les han insinuado que esta ya no es realmente su zona de interés y que ya están hartos de las islas que han confiscado. Por cierto, Hokkaido es la única región de Japón en la que he visto señales duplicadas en ruso. Bueno, espero que esto os recuerde a una ubicación geográfica poco segura. Y esta mesa en particular con el mensaje «Presten atención al tsunami» la tomé en una ciudad portuaria muy interesante, llamada Otaru. En algunos lugares es tradicionalmente japonés. A veces con casas de paneles repugnantes, a veces como una especie de resort estadounidense. Sí. Los principales atractivos de la ciudad son en primer lugar el canal que bordea el puerto y que usan los gondoleros cuando hace buen tiempo, como si estuviéramos en una especie de Venecia japonesa. Y en segundo lugar, la principal calle comercial. Antes de que Sapporo se convirtiera en la capital de la isla, Otaru era su principal centro económico gracias a su puerto. Hoy en día es simplemente una ciudad bastante peculiar, con una arquitectura muy diversa y muchos turistas que vienen aquí para admirarla. Y por supuesto para comer marisco local. Aquí en la calle turística principal hay numerosos restaurantes y tiendas de mariscos donde se exhiben con gran apetito los principales mariscos de la isla, como el cangrejo de las nieves y la vieira.
Obviamente estas cosas saben mejor sazonadas y a la parrilla, pero como ya estábamos cerca del mar decidimos ir a uno de los restaurantes locales y probar estas delicias en su forma original y cruda. Y empecemos con la carne del mismo cangrejo. Bueno, es como un palito de cangrejo pero con un sabor menos artificial. Bueno, el sabor es ligero y tierno. Y es hora de las vieiras. La vieira es muy extraña, en general, muy resbaladiza y tiene poco sabor. Así es como me imagino que saborearía una medusa. Pero el puerto donde históricamente se traían estas delicias a Otara sí me impresiona, porque tiene un ambiente muy agradable, como la propia ciudad, con viejos almacenes de ladrillo, donde ahora se ha convertido en todo tipo de pubs. Y por supuesto, las olas tempestuosas que chocan contra los rompeolas. En general, esta vista quizás sea la que mejor describe a Hokkaido en su conjunto. Pero ya basta de mar, volvamos al tema de la nieve. Pasamos nuestra semana en Hokkaido en una de las capitales mundiales de la nieve, Niseko. Así que si comparara Myoko con Pilipets y Hakoba con Chamonix, no encontraría ninguna comparación. Al igual que Otaru tiene su propio encanto y ambiente. Esta ciudad está rodeada de varios centros turísticos que anualmente reciben algunas de las nevadas más abundantes del mundo. Y está compuesta principalmente por hoteles y alojamientos que son visitados por todos aquellos que desean presenciar estas nevadas y al mismo tiempo contemplar el volcán Yotei. Es el principal monumento local. En Japón todos conocen el famoso y legendario Monte Fuji. Y Yotei es una especie de tenemos el Fuji en casa en Hokkaido. Es la mitad del tamaño, pero, como sabemos, el tamaño no lo es todo, especialmente cuando se trata de paisajes. Por ejemplo, esta vista absolutamente épica e hipnótica de Yotei se puede disfrutar al viajar por las carreteras de Hokkaido. No, hombre, no gires. Bueno, puedo decir con toda seguridad que es uno de los tramos de carretera más hermosos que he recorrido. Y por supuesto, al ser la montaña más alta de la zona, a Yotei a veces le gusta esconderse entre las nubes. Ah, por cierto, este paisaje desde la ventana de nuestro apartamento en Niseko. Mientras que en el siglo XIX estas tierras fueron duramente colonizadas por los japoneses en el siglo XXI, Niseko ha sido colonizada con suavidad por los australianos, para quienes es quizás la opción más cercana para esquiar en primera clase. Más adelante conoceremos a Chaz, el dueño, pero por ahora nos amontonamos en su viejo y oxidado autobús, ya que se ofreció a llevarnos a su estación de esquí favorita, Hanazono, en nuestro primer día. Nos ayudó a entenderlo todo, nos explicó por dónde empezar según lo que buscábamos y nos sugirió dónde podríamos ahorrar. Porque este lugar es ahora popular no solo entre los amantes de la nieve, sino también entre el llamado segmento del lujo, por lo que es un poco caro. Los forfaits de esquí de Niseko son los más caros que he visto en Japón. Aquí son realmente comparables a los precios alpinos. Pero hay una característica muy interesante especialmente para quienes planean esquiar, principalmente fuera de la pista. Este ascensor es lo que llaman una caja de pizza, porque en realidad es un solo asiento cuadrado sin dispositivos de seguridad, sin respaldo ni divisiones. Menuda caja de pizza peculiar. ¿Qué os parece esta caja de pizza? Otra característica única de este complejo es que Hayao Miyazaki trabaja en el ascensor. Pero debo admitir que esta es una de las colas más bonitas que he hecho.
La razón de esta cola es que el ascensor es monoplaza, de los que se ven en un museo o en algún lugar de Slavske. El principal es el que lleva al telesilla local más alto. El matiz es la cantidad de gente que quiere llegar y, en consecuencia, las colas. Bueno, hay un matiz. Lo bueno es que hay suficiente para todos, incluso para los que llegan un poco tarde. Nevó hace 2 días y durante esos 2 días, todo bajo los telesillas quedó hecho pedazos. Y dado que planeamos esquiar en otro lugar que no sea dentro de la estación, esto puede ser suficiente para varios días y solo nos descontarán estas horas cuando usemos el telesilla. Hemos comprado pases de 10 horas. Simplemente te sientas allí, disfrutando de la vista del volcán. Y si te caes, la caída es mínima. Esto probablemente sea una ventaja. Pero la diversión empieza cuando te bajas de esta caja de pizza. Esquiar fuera de la estación de Niseko es un proceso muy regulado en Japón con muchas normas. El acceso a pistas empinadas con nieve virgen es posible a través de rejillas o puertas especiales que abre y cierra exclusivamente el servicio de avalanchas de la estación. Aquí se publica a diario un informe detallado sobre la situación de la nieve y dónde ir o no. Todo esto lo inventó el entusiasta local del esquí y experimentado alpinista Akio Shinya. Cuando estas pistas no reguladas empezaron a ganar popularidad entre los turistas a finales de los 90 y empezaron a aparecer las primeras víctimas. Así que el señor Shinya propuso un sistema de señalización de los territorios y normas bastante estrictas, con multas elevadas por infracciones. Oye, sigue involucrado en este proceso y es una leyenda local viviente. Pero, sobre todo gracias a estas estrictas normas, el número de incidentes ha disminuido. Y mira, esta larga procesión de gente sin aliento, con esquís y tablas de snowboard, desde las puertas hasta la cima, es uno de los símbolos del freeride en Niseko. La iniciación al senderismo dura unos 15 a 20 minutos, y para quienes no sean demasiado perezosos, las laderas de la Annapurna a donde conduce este sendero pueden brindarles lo que llevan tanto tiempo buscando. Ahí es donde se escondía. Es un copo de nieve japonés. Guardo silencio deliberadamente porque no hay ruido. Solo nieve ingrávida, hermosa y suelta. Esta nieve es tan delicada que es agradable caminar sobre ella. Incluso en una travesía con un pie en el aire. Y después de esos fantásticos descensos, todo el grupo de entusiastas de la nieve esponjosa regresa a la estación. Bueno, como dice el dicho, si te gusta montar en Hokkaido, también te tiene que gustar caminar. Pero todos estos paseos llevan su tiempo. Incluso si no se lleva este tesoro nevado a la estación desde el telesilla. Si se sube a la cima, solo se pueden hacer unos pocos descensos al día porque las puertas de acceso no están abiertas las 24 horas. Y a la 1:30 todo cierra hasta el día siguiente. Sí, es una pena, porque se podría esquiar allí eternamente. Pero la patrulla también tiene que irse a casa, ¿no? Y no rescatar a alguien que se ha perdido en algún lugar. A primera vista, estas pistas pueden parecer suaves y seguras. Pero en primer lugar, todavía hay zonas de avalanchas y en segundo lugar, esta nieve tan especial puede ser una verdadera trampa. En mi segunda visita aquí,
no me expliqué bien las normas. Y un día nevó muchísimo. Cayó 1,5 metros en un día. Y pensé, ¡qué bien! Así que me metí detrás de la valla, donde no me permitían entrar. ¿Sabes? Porque las puertas están cerradas. Así que me fui con un amigo. Llegamos a una zona llana y nos quedamos atascados. Sabíamos hacia dónde teníamos que ir. E incluso podíamos oír los remontes porque el viento soplaba en nuestra dirección. Pero estábamos hasta el cuello de nieve. Llevábamos 5 horas intentando salir y podíamos caminar a 150 metros por hora. Finalmente, Chad y su amigo fueron encontrados y rescatados por una patrulla local de socorristas, quienes les impusieron multas de miles de dólares por la infracción y los dejaron seguir drogándose. De hecho, Chad, como muchos australianos, vino aquí en una excursión de esquí y quedó tan impresionado que, al enterarse de la oportunidad de comprar este albergue, sin poder verlo bien y sin dinero encima, decidió arriesgarse. Oye, ¿así que hipotecaste tu casa en Australia a un banco para comprar un albergue que nunca habías visto? Sí, porque tenía una pasión dentro de mí, porque estaba parado en la calle y vi a Yotei, vi nieve y felicidad. Y todo lo que quería, todo estaba aquí, y escuché a mi corazón. Sin duda me tiré a la piscina, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Chad siente una gran pasión por esta nieve y este lugar. Pasa todo el invierno aquí, tras haber acordado previamente con su familia que prefieren el clima australiano. Recibe personalmente a los huéspedes y ayuda a preparar los típicos desayunos australianos ricos en calorías para todos. Como en el resto de Niseko, aquí hay muchísimos huéspedes, por eso todo estaba reservado con meses de antelación, y para poder encajar con este movimiento nipón australiano, todos compartíamos una habitación con algunos colchones extra, para tener un lugar donde dormir. Durante casi una semana, los 8 hombres en la misma habitación hicieron tal desorden que incluso la joven se dio la vuelta y no quiso verlo. ¿Hay algún otro lugar en el que se disfrute esquiando como en Niseko? No, ya no. Hubo épocas en las que esquiaba en Australia, Nueva Zelanda y el este de América. Pasaba 150 días al año esquiando, pero ahora solo esquío aquí. Y por las noches, Chet se transforma en camarero y el salón se transforma en un gran club social, con el tema principal de las montañas y el pronóstico del tiempo. Así que no tenía sentido ir a la ciudad y Niseko aún tiene sitios para comer y sitios para visitar. Por ejemplo, el ramen especial de Hokkaido o la sopa kani especial de Hokkaido para la que a veces hay que hacer cola porque es un lugar muy turístico. Bueno, esta es quizá su principal desventaja. Chad es como un hombre de oro, llevándonos de vuelta a nuestro punto de partida en coche. Bueno, hoy la visibilidad era un poco peor. El viento arreciaba y por razones de seguridad cerraron la barrera de la zona más alta. Por eso hicimos una excursión de esquí e intentamos encontrar algo en la zona forestal. Esta nieve es un placer no solo para bajar, sino también para caminar. Es como espuma de afeitar. Es ligera y casi ingrávida.
No es fácil moverse con esta espuma de afeitar. Unas horas más tarde nos alejamos de las estaciones y el objetivo de nuestra caminata se vislumbraba en el horizonte, el monte Ibaonopuri, e inmediatamente empezamos a hacer planes ambiciosos. Podemos empezar por la izquierda, con la montaña, que ahora nos queda a la derecha. Allí hay una roca triangular que puedes ignorar y rodear. Conduce hasta un campo despejado y luego gira un poco más a la izquierda. Y llegamos a un pequeño rincón del bosque entre los árboles. Estamos haciendo 3 arcos y será como una película sobre Japón. Venga, hagámoslo. Parece la fantasía de un freerider. Y vamos a intentar hacerla realidad. La subida fue muy difícil porque ahora había que subir la espuma de afeitar con un ángulo muy pronunciado. Pero la montaña lo pensó y decidió: hagámoslo aún más difícil. Según las leyes de la mezquindad japonesa, en cuanto llegamos a la cima, el tiempo empeoró considerablemente. Así que, justo en la ladera, intentamos juntar nuestras tablas con las manos congeladas. Solté una palabrota que esa montaña japonesa probablemente nunca había oído. Y luego fuimos en busca de un punto de partida conveniente para intentar hacer realidad todas esas fantasías de freerider. ¿Vamos? ¡Venga! Voy segundo. Hacía mucho frío, pero era genial. Pero no siempre. Tolian todavía no me perdona lo nervioso que estaba ahí arriba. En uno de los días más cálidos, despejados y tranquilos, decidimos dar otro paseo por Ibaonopuri para contemplar paisajes inéditos. Las vistas desde esta montaña, las líneas que dibujamos desde ella ese día, eran increíblemente espectaculares, pero aún recuerdo el primer día que la conocí. Un día en el que nos quedamos paralizados como cachorros. Hicimos solo un descenso, pero fantástico, y regresamos muertos de cansancio durante el característico crepúsculo japonés. Nunca había visto algo así en ningún otro lugar. Hay compresores que se pueden usar para soplar hielo y nieve de la tabla. ¡Japón! Este extraño día termina con una nueva nevada. Y si sigue cayendo así, no hay nada que hacer. Mañana tendremos que volver a empezar. El tono es como si me estuviera dejando algo.
Nevó durante la noche y ahora parece el tipo de día por el que la gente vuela a Hokkaido. De hecho, fue el mismo día. De hecho, fue el mismo día. En esos días la cola empieza incluso antes de que abran los ascensores. Es desagradable, pero bastante tradicional, porque todos quieren disfrutar de sus delicias japonesas frescas. Claro, además de nosotros, un montón de gente atacó la fábrica de malvaviscos y la enrolló rápidamente. Pero nevó tanto que hubo suficiente para todos hasta el final del día. Parece el mismo legendario esquí japonés. Pero la verdadera magia japonesa empezó al anochecer, cuando la tormenta de nieve se intensificó. Había menos gente. La estación encendió las luces y fuimos de los primeros en darnos cuenta de que una de las puertas, previamente cerradas, se había abierto. Es simplemente increíble. Nunca había visto nada igual. Todo brilla, este bosque brilla. Y hay un montón de yuki japoneses frescos y auténticos. ¡Wow! ¡Defiéndete con todo lo que tengas! Estuvimos dando vueltas con esto toda la noche hasta que apagaron los remontes y la nieve dejó de caer casi al mismo tiempo. Y regresar a casa a través de los bosques en llamas del complejo fue quizás el final perfecto. Una noche perfecta que sin duda recordaré durante mucho tiempo. Me impresionó mucho esta región de Hokkaido, tanto por su ambiente como por la nieve y la naturaleza. Y entiendo a la gente que vuelve aquí año tras año, o incluso que se muda. Espero volver algún día. Y parece que estas laderas son más bajas, y en su mayoría más suaves que nuestros Cárpatos. Pero hay algo especial aquí, que simplemente me fascinó. Estos melancólicos paisajes del norte, estos árboles ondulantes, y sí, esta increíble nieve.
Y me parece bastante poético que en japonés, dependiendo de cómo se escriba el carácter yuki, signifique nieve o felicidad. Y me alegra que en esta aventura haya logrado encontrar un poco de ese yuki. Es tradición que terminemos cada uno de nuestros destinos de montaña en Japón con un onsen. Este es uno de los manantiales naturales que brotan del río, pero no se puede nadar en él porque hace muchísimo calor. Sin embargo, el agua fluye hacia estas instalaciones, donde se enfría y se puede bañar. Así que ahora vamos a darnos un buen baño de vapor después de este maravilloso día, y pronto nos dirigiremos a Tokio. Bueno, pues espero haberos entretenido un poco para transmitiros al menos algo del ambiente de esta aventura y mi alegría por conocer este país. Bueno, podéis ver que estoy en Tokio y seguiré grabando contenido sobre este increíble país. Y esto es lo que os espera. Bueno, todavía no lo sé exactamente. Aquí en el montaje insertaré un pequeño adelanto de lo que grabaré más adelante. Podría hablar de mis impresiones de Japón durante muchísimo tiempo. De cómo Tokio se diferencia de otras megaciudades en cuanto a urbanidad y cultura. Y de cómo los japoneses se diferencian de nosotros. Pero también de qué tenemos en común con ellos. Hablemos del maratón más bonito y del ferrocarril más puntual. Viajaremos por el mismo ferrocarril a otras ciudades con encanto. Ciudades donde la historia se ha conservado durante miles de años y ciudades que fueron reconstruidas. Pasaremos la noche en un auténtico templo budista y luego nos dirigiremos a las montañas japonesas, pero sin buscar nieve. Sí, y por supuesto hablaremos también de la comida. Habrá muchísima. Así que sí, veréis más de un vídeo sobre esta fantástica tierra. Bueno, como siempre, venga, no olvidéis suscribiros, compartir y hacer todas esas cosas que nos ayudan al algoritmo. Como siempre, gracias por vernos y nos vemos pronto. ¡Arigato! Bueno, los que me seguís en Instagram sabéis que, al regresar a casa, descubrí que algunos archivos de este viaje simplemente habían desaparecido. Pero por suerte, lo que quedó fue suficiente para contar esta historia.